Muy bien. Estudiando la sección del día domingo nos encontramos lo que es la carta del apóstol Pablo. Y lo que se refiere en este día de la lección es determinar el lugar, la fecha y lo que acontecía cuando Pablo escribió esta carta. Tanto así que dice Romanos capítulo 16, el versículo 1 nos dice un poco acerca de esto. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esta hermana Febe es una hermana que se encuentra en la iglesia de Cesarea en el Gran Corinto. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Bueno, aquí Pablo nos está dando una pista de lo que está hablando, dónde se encuentra y qué es lo que está sucediendo. Pablo dice, Romanos 16, 1 y 2, indica que Pablo probablemente haya escrito Romanos en la gran ciudad de Cesarea de Filipo, allá en Corinto. Que Pablo mencione que vivía en ese lugar, Febe, nos está diciendo el lugar del contexto, donde probablemente escribió la epístola a los romanos. Además de esto, uno de los propósitos de establecer la ciudad de origen de las epístolas del apóstol San Pablo es determinar la fecha de esta carta. Además, nos dice por dónde estaba Pablo, qué es lo que estaba haciendo, y nos ayuda a ubicarlo. Al ubicar dónde se encuentra el apóstol Pablo escribiendo esta carta, nos da una pista de la fecha. Y esto posiblemente ocurrió cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, en su segundo viaje misionero, allá por el año 49 al 52. Recuerde que antes los años eran al revés, ahora se van sumando, antes se iban restando. Después de Cristo es que se vienen sumando. Por lo tanto, aquí nos da una idea que en el tercer viaje misionero de Pablo, entre el año 53 y el año 58, que fue Pablo, visitó Grecia otra vez y recogió una ofrenda para los santos en Jerusalén. Por lo tanto, la epístola de Romanos probablemente se escribió en los primeros meses del año 58 después de Jesucristo. Ahora, Pablo no solamente visitó Roma, no solamente visitó Filipo, Cesarea, sino que visitó otros muchos lugares. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, el versículo 22 y 23. Dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice allí: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. Pablo estaba visitando las iglesias, había hecho un viaje misionero y ahora estaba haciendo otro viaje misionero, pero mientras visitaba, al visitar Galacia, descubrió que durante su ausencia, unos miembros de la circuncisión o judíos que creían en la circuncisión, eran falsos maestros, habían entrado a la iglesia de Galacia, que fue lo que estudiamos el trimestre pasado. Y lo que traían ellos era una enseñanza de que los hermanos tenían que circuncidarse, tenían que guardar las fiestas, tenían que hacer las ceremonias, tenían que judaizar, pues. Entonces aquí dice, se da cuenta. Entonces Pablo, al saber que esta gente estaba promoviendo, predicando acerca de la ley, para evitar que ocurra la misma tragedia en la ciudad, se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto, durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero, quizás poco después de llegar. Por lo tanto, lo que Pablo aquí enfatiza son los grandes principados del Evangelio. Él se presenta ante aquellos que se están oponiendo al Evangelio y están trayendo un mensaje diferente. Ahora, Pablo mostró con su posición que en realidad dice con respecto a la ciudad, a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles. O sea, la misma promesa que era para los judíos era también para los gentiles. Por lo tanto, ya no hay judíos, ya no hay griegos. El plan de salvación es para todos y por todos. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo se salva el ser humano? Esto es lo que estamos estudiando en el libro de Romanos, o sea, el Evangelio en el libro de Romanos. Dice, como se dijo, al estudiar cualquier libro de la Biblia es importante saber por qué se escribió, es decir, qué situación se plantea. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos es importante saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías
y gentiles. Y de esto es lo que estamos estudiando esta semana, entendiendo, comprendiendo qué es lo que pasaba en ese entonces y por qué Pablo le escribió a las iglesias, tanto judías como gentiles. La pregunta es, ¿qué es lo que perturba a la iglesia hoy? ¿Qué es lo que perturba a nuestra fe hoy? La verdad presente de hoy. ¿Cuál es la verdad presente? Hoy por ahí andan algunos hasta llamados teólogos que están contradiciendo la Trinidad. Están contradiciendo que Dios es triuno. Están contradiciendo hasta el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay corrientes oscuras que invaden nuestra iglesia y algunos supuestos misioneros, falsos maestros, como la que habla esta lección. Ellos vienen con enseñanzas oscuras, tratando de desviar de la fe a todos aquellos que hemos creído en la salvación en Jesucristo. Podemos ver, algunos dicen que la iglesia de hoy no es la iglesia del Señor. Lo que ellos no entienden y oscuramente tienen nublada su mente es que la iglesia de hoy es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante todavía. Todos estamos aquí, pero la iglesia triunfante, la iglesia invisible, esa la conoce el Señor. Esa no tiene mancha, no tiene arruga. Si tú te ves alrededor, vas a ver cosas feas y malas alrededor tuyo. Pero eso no significa que no sea la iglesia del Señor. El Señor se sentó con Judas. No lo señaló, no lo condenó. Al contrario, lo amó hasta el fin, hasta que Él se descarrió. Por lo tanto, veamos qué nos enseña Dios por medio de su Espíritu en las palabras del apóstol Pablo con el tema del día lunes, que es el deseo de Pablo de visitar Roma. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.